Buenos días, mi nombre es Mariana Cortés Martínez y el tema que yo voy a presentar es adenovirus. Aquí podemos observar una imagen del panorama. Y bueno, comenzando con ¿qué son los adenovirus? Los adenovirus son un conjunto de virus que pertenecen a la familia Adenoviridae. Se les denomina adenovirus ya que fueron identificados por primera vez en el año de 1953 en un cultivo de células adenoides humanas, las cuales se localizan en la parte posterior de la cavidad nasal. Desde entonces se han identificado alrededor de 100 serotipos, de los cuales solo 52 son capaces de infectar al ser humano. Los trastornos provocados por los adenovirus son principalmente infección de vías respiratorias que van a tener síntomas similares a los de la gripe. Estas son más comunes en niños, lo que los hace de gran importancia en la clínica pediátrica. Los adenovirus se utilizan también con fines de terapia génica. Esto se hace con el fin de crear vacunas y como el tratamiento oncolítico. La metodología utilizada en este cartel fue la revisión bibliográfica, el uso de tablas y el uso de imágenes y gráficos. Bueno, características. El genoma de los adenovirus está formado por una molécula bicatenaria lineal de ADN con una proteína terminal. La cápside es delta icosaédrica sin envoltura. Consta de 240 capsómeros formados por exonas y pentonas, y su diámetro va a ser de alrededor de 70 a 40 nanómetros. Contiene 12 pentonas que están formadas a su vez por una base pentona y una fibra. La fibra va a ser la que contiene las proteínas de adherencia vírica, es decir, la que le va a permitir adherirse a la envoltura celular. Tanto la base pentona como la fibra son tóxicas para la célula y sirven para el transporte de antígenos específicos. Bueno, aquí podemos observar el proceso de adhesión vírica. Bueno, el proceso de replicación del virus va a comenzar con la adhesión e internalización. Como ya mencioné, aquí va a ser de vital importancia la fibra. Podemos observar cómo se va a unir a la membrana celular y posteriormente va a formar una vesícula. Esta vesícula va a hacer que disminuya el pH de la célula y posteriormente el virus va a poder salir de esta vesícula o endosoma. Posteriormente va a llegar al núcleo, que es donde va a comenzar a expresar sus genes. Como sabemos, los virus son parásitos intracelulares obligados, por lo cual requiere de una maquinaria para poder replicarse. En este caso, los virus van a ocupar la maquinaria celular del ser humano. Posteriormente, aquí podemos observar cómo ya replicó su ADN y lo que va a proseguir es el ensamblaje, la maduración y la liberación. Aquí podemos observar cómo ya se liberan los virus. Bueno, la patogenia. Los adenovirus pueden producir infecciones líticas y latentes en el ser humano e infectan inicialmente las células epiteliales que tapizan los órganos respiratorios y entéricos. Esto se va a caracterizar histológicamente por una inclusión intracelular densa en la célula epitelial afectada. También en el punto de infección se van a observar infiltrados celulares y generalmente se observa necrosis de células epiteliales. Los viriones se van a propagar a través de aerosoles, también por la vía fecal oral, los dedos, los fomites, y también se va a encontrar en albercas o estanques con una cloración inadecuada. Estos infectan principalmente a los niños, ya que más del 80% de las infecciones por adenovirus ocurren en niños y con menor frecuencia a los adultos. Los adenovirus se van a clasificar en 6 subgrupos principales, los cuales son del subgrupo A al F. El subgrupo A va a abarcar los serotipos 12, 18 y 31 y se va a identificar principalmente en el tracto respiratorio, urinario y gastrointestinal. El subgrupo B va a contener los serotipos 3, 7, 16, 21, 11, 14, 34 y 35 y se va a encontrar principalmente en el tracto respiratorio, en el ocular, el urinario y el gastrointestinal. El subgrupo C tiene los serotipos 1, 2, 5 y 6 y va a localizarse en el tracto respiratorio, urinario y gastrointestinal. El D es el que más serotipos contiene y va a contener del 8 al 10, el 13, 15, 17, 19,
20 del 22 al 30, el 32, 33, 36 a 39 y 42 a 49. Y su tropismo va a ser en el ocular y gastrointestinal. El E solamente contiene el serotipo 4 y su tropismo es ocular y en el tracto respiratorio. Por último, el F contiene los serotipos 40 y 41 y se va a encontrar principalmente en el tracto gastrointestinal. Bueno, la patología. Dentro de la patología, del 5 al 10% de los casos pediátricos de adenovirus, de infecciones respiratorias, van a ser causadas por adenovirus y el 15% de los casos de gastroenteritis va a ser también causada por adenovirus. Como había mencionado antes, los principales síntomas van a ser de una gripe común. Sin embargo, puede progresar y volverse más grave y entre ellos se encuentra la faringitis febril aguda, conjuntivitis, gastroenteritis, diarrea, infección sistémica, fiebre faringoconjuntival, queratinoconjuntivitis epidérmica y enfermedades respiratorias agudas. También los adenovirus van a ser más graves en pacientes inmunocomprometidos, como podemos observar en esta tabla. Es respecto a pacientes con trasplante de células progenitoras hematopoyéticas y también en trasplantes de órganos sólidos. Como podemos ver en TPH en adultos, la incidencia de la infección solamente va a ser del 3 al 15% y la mortalidad es mayor al 50%. Sin embargo, en niños se observa que hay un aumento, ya que la incidencia es del 3 al 50% y la mortalidad es superior al 60%. También en el trasplante de órganos sólidos podemos observar que en adultos la incidencia es del 4 al 20%, mientras que en pacientes pediátricos es del 4 al 60%. La mortalidad en este caso en adultos va a ser del 1 al 10%, lo cual es un porcentaje mínimo, y en pediátricos es superior al 60%. Bueno, en la terapia génica va a consistir en alterar genéticamente al virus para posteriormente inducirlo en el paciente y de esta manera exprese el gen correcto. En China se aprobó para su comercialización un adenovirus que transfiere la versión correcta del gen supresor de tumores P53. Este fue probado en un grupo de niños con inmunodeficiencia congénita grave, donde fue exitosamente tratado mediante la transferencia ex vivo a células de su médula ósea de la versión correcta del gen alterado. Sin embargo, algunos de estos niños desarrollaron más adelante síndromes linfoproliferativos. La inmunodeficiencia congénita combinada grave es un trastorno hereditario del sistema inmune donde no se van a expresar algunos genes que codifiquen para la inmunidad innata o la inmunidad adaptativa. Aquí podemos observar cómo se lleva a cabo la terapia génica. Y aquí podemos observar el receptor específico de adenovirus y el adenovirus recombinante, que es el que ya está alterado para expresar este gen, el gen en específico. Posteriormente se va a formar la vesícula, acidificación del endosoma, la ruptura del endosoma y la liberación del RNA ribosomal. RNA adenoviral, que es el que contiene la información genética del virus. Posteriormente va a llegar al núcleo y es aquí donde va a comenzar su replicación y al replicarse va a inducir a la célula a expresar los genes que él tiene y como estos son los genes humanos correctos, se expresaría de manera correcta este gen y podría evitarse la inmunodeficiencia combinada. Los resultados de esta investigación podemos deducir que los adenovirus pueden producir una amplia variedad de enfermedades que afectan más a niños que a adultos, en especial en pacientes inmunodeficientes. Y además tienen un gran potencial en la terapia génita y se transmiten fácilmente por fomites. Como conclusión, desde mi perspectiva, los adenovirus tienen importancia clínica en pediatría y un gran potencial terapéutico. Sin embargo, la técnica de terapia génica aún está en investigación y solo se considera una técnica experimental, pero confío en que algunos años esto pueda ser algo práctico y se pueda llevar a cabo. Aquí está mi información de contacto y mi bibliografía. Espero haya sido de su agrado y les parezca interesante el tema. Gracias.